Curso de Anatomía del Aparato Locomotor, clase correspondiente a la semana número 11. El tema de hoy, Fisiología Muscular, parte 1. Como les mencionaba, esta primera parte podría casi considerarse una especie de repaso de lo que ya se ha hecho en un ciclo anterior. Pero de todas maneras, es importante retomar este punto y verlo tal vez un poco más a profundidad. A ver, comenzamos primero con la descripción de lo que es la histología del tejido muscular. ¿A qué nos referimos con ello? Cuando nos referimos a la histología estamos hablando de las variaciones del tejido. ¿Qué variante encontramos mejor dicho, qué características diferenciales encontramos en las tres variantes del tejido muscular? Tanto en el estriado esquelético, en el estriado cardíaco, en el músculo liso. Y hay muchas de estas características que se comparten entre ellas. Y hay algunas de ellas que también son diferenciales. Y que justamente este conjunto de características nos va a permitir a nosotros reconocer si estamos ante uno u otro tipo de tejido. Claro, que el factor de mayor relevancia viene a ser finalmente la ubicación, pero los otros factores también tienen una gran relevancia para la identificación correcta. A ver, en relación a ello. Ya sabemos nosotros que tenemos tres variantes. El músculo estriado esquelético, el estriado cardíaco, el músculo liso. Y las tres características a estudiar vienen a ser la presencia o no presencia de estrías, la cantidad de núcleos que pueda presentar una célula y, lógicamente, el control nervioso. A ver, comencemos. Primero, con respecto a lo que es la presencia de estrías. A ver, una pregunta libre para todos. ¿Qué son las estrías en el tejido muscular? Como acumulación de grasa en el cuerpo, algo así. No. Estamos hablando en el Son músculo, tejidos, no en la profesor. piel. Son tejidos que forman órganos. Pero específicamente en el caso del músculo. Ojo que estamos hablando del tejido muscular, no estamos hablando de la piel, porque ustedes me están haciendo referencia a la piel, no estamos hablando de la piel. Profesor, ¿son los que generan contracciones? Ya, esa es la función. Pero si tuviéramos que dar característica física o general anatómica. A ver, acá en el chat tengo una respuesta. Mira. Dice, son divisiones. Efectivamente, las estrías son divisiones internas que presenta el músculo. Y estas divisiones internas cobran gran relevancia justamente porque mientras más de estas divisiones presente, mientras más estrías presente el tejido, presentará una mayor fuerza de contracción. Es decir, el número de estrías está directamente relacionado con la capacidad de contracción del músculo. Esto es lo importante a tener en cuenta. Y la presencia de estas estrías, ¿cómo es que se genera? La presencia de esas estrías se da realmente por la acumulación de proteínas. Esa es la parte clave. La acumulación de proteínas es la que va a permitir la aparición de estas estrías.
Muy bien. Por lo tanto, mientras más estrías presente un tejido muscular específicamente, mayor fuerza va a tener. Entonces, miremos la clasificación. Y las dos variaciones del músculo estriado, tanto el estriado esquelético como el estriado cardíaco, su mismo nombre lo dice, ¿no? Por algo son tejidos estriados. Presentan, lógicamente, estas estrías, presentan estas divisiones. Y si presentan estas divisiones, esto va a permitir que sus contracciones sean ¿cómo? Sean potentes. Es el importante detalle a tener en cuenta. Tienen contracciones potentes. En cambio, el músculo liso no tiene estas estrías, no tiene estas divisiones y por lo tanto su contracción va a ser totalmente débil. Pero recuerden, ¿cómo es que se generan esas estrías? Las estrías son líneas divisorias que en realidad vienen a ser la expresión anatómica de zonas en las cuales se acumulan las proteínas. Donde hay acumulación de proteínas en el tejido muscular, es ahí donde aparecen las estrías. Es por eso mismo, mientras más proteínas tenga, mayor fuerza de contracción presentará. Profe, ¿y es normal que te aparezcan las estrías? Las estrías nosotros no podemos verlo. Nosotros no podemos ver las estrías. Ojo, a ver, hay algo que no sé si está bien claro. Y quiero que se distinga muy bien. Estamos hablando de las estrías musculares. Estamos hablando de una característica a nivel histológico. Algo interno. Podemos decir que es un conocimiento teórico, porque eso no lo podemos visualizar nosotros. ¿Ok? ¿Cómo podríamos visualizar esto? La única forma de visualizarlo sería un examen de laboratorio, una biopsia, por ejemplo. Nosotros no podemos ver ello. Yo creo que todavía están confundiéndose por el término que tiene el mismo nombre, con las estrías que aparecen en la piel. Ojo, no tiene nada que ver con ello. Tiene nada que ver con las estrías en la piel, por si acaso. Quiero que quede esto bien claro, por favor. Muy bien. Continuando. Ahora, otra característica importante es la cantidad de núcleos. Pero acá viene una pregunta. ¿Por qué es importante el núcleo celular? Estamos hablando ya característica a nivel de la célula muscular. ¿Por qué es importante el núcleo de una célula? Porque contiene el ADN, profesor. Muy bien. Y como contiene el ADN, esta información, ¿para qué nos va a servir? Si contiene información del ADN, ¿para qué nos va a servir ello? Profesor, ¿eso facilita la división celular? Exactamente. Si contiene el ADN, la presencia de este ADN o material genético, dicho de otra manera, va a permitir la división celular. Y si permite la división celular, que es la tan conocida mitosis, lógicamente que va a permitir que un tejido pueda aumentar de tamaño, que pueda regenerarse. Este es un detalle muy, pero muy relevante. La buena capacidad de regeneración y la buena capacidad de crecimiento que pueda tener. Entonces, hay algunas células musculares que presentan un solo núcleo. Por lo tanto, se le llama células mononucleares. Y si presenta un solo núcleo, ¿tendrá capacidad de regeneración? Sí tiene, pero es lento. Es muy, muy lento su capacidad reproductora, su capacidad regenerativa. En cambio, si presenta varios núcleos, es decir, si toma el nombre de que es una estructura polinuclear, su capacidad de regeneración, ¿cómo será? Será muy, pero muy buena su capacidad de regeneración. Y también tendrá una buena capacidad para poder crecer, porque es un
es un tejido que tiende a la hipertrofia, claro. Porque, ojo, no solamente significa que aumenta el número de células, sino que también aumentan en tamaño las mismas células. Pues, esas son las cosas importantes a tener en cuenta. Muy bien. Yéndonos ya al conocimiento directo. La célula muscular de tipo estriado-esquelética es multinuclear. Por lo tanto, su capacidad de regeneración es muy, muy buena. En cambio, el músculo estriado cardíaco y el músculo liso son mononucleares. Ese tienen un solo núcleo. Por lo tanto, ¿tendrá capacidad de regeneración? Sí, pero es limitada. Una capacidad limitada, totalmente. Después tenemos lo referente al control nervioso. Con respecto al control nervioso, a ver, ustedes, justamente en anatomía, uno de los últimos temas, y que uno debería demorarse más, por lo menos 2 clases, creo yo, fue justamente ese tema, relacionado al sistema nervioso. El sistema nervioso se divide en 2 grandes partes, ¿ok? En el sistema nervioso central, que está conformado por el encéfalo y la médula, y el sistema nervioso periférico, que está conformado por los pares craneales, por los nervios raquídeos y por los nervios autónomos y autónomo-vegetativos. Resumiendo, los pares craneales y los nervios raquídeos se engloban dentro de lo que es el sistema nervioso somático, es decir, la parte del sistema nervioso periférico que provoca reacciones que vienen desde la voluntad de la persona. En cambio, el sistema nervioso autónomo vegetativo provoca reacciones que vienen ¿desde dónde? Reacciones que vienen de manera automática, de manera incontrolada. Ese es el detalle a tener en cuenta. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia de uno del otro? La diferencia es que el primero que se mencionó, el somático, permite reacciones, valga la redundancia, voluntarias, mientras que el otro permite reacciones de tipo involuntaria. Y el músculo no va a ser la excepción a esta regla, ¿no? Entonces vemos ahí, músculo estriado esquelético, músculo estriado cardíaco. En un caso tenemos el que provoca contracciones musculares voluntarias y los otros dos provocan contracciones musculares involuntarias. Y tal vez una de las cosas, podríamos decir más fácil, es saber la ubicación. Los músculos estriados esqueléticos son aquellos que están rodeando los huesos, son los músculos grandes. Los músculos, vamos a decirlo, que vamos a tomarle mayor importancia dentro de nuestro curso. El músculo estriado cardíaco lo ubicamos solamente en el miocardio, es decir, en la parte muscular del corazón, nada más. Y luego el músculo liso lo encontramos en las paredes de todos los órganos y vísceras internas. Es el punto donde encontramos dicha estructura muscular. A ver, ¿qué pasó? Ahí está. Ejemplos, intestino, estómago, y el otro arriba encontramos ejemplos, el bíceps braquial, el cuádriceps, los abdominales, el trapecio, etcétera, etcétera, ¿no? Los músculos más conocidos. Luego tenemos que hablar sobre el metabolismo muscular. Pero hablar sobre el metabolismo muscular
tenemos que hablar sobre la creación de energía. Dicho de otra manera, la síntesis de energía. Este es el importante punto a tomar en cuenta. ¿Cómo nuestro cuerpo es capaz de crear energía? Les voy a colocar un pequeño video para refrescar la memoria. Yo sé que algunos de los presentes tal vez ya se hayan recordado. ¿Sí? Pero vamos a presentarles un video. A ver, un segundo. ¿Para tomar foto? No se preocupen. Eso ya está en la plataforma. Lo he subido al mediodía. A ver, un segundo. Un segundo. Ya sé por qué está así. A ver, un segundo, ¿ya? Ya está. En todas las cajas a nivel nacional. ¿Cómo transformas una mascada de alimento en un químico que una célula pueda reconocer y usar como energía? El primer paso es Hola a todos. ¿Cómo transformas una mascada de alimento en un químico que una célula pueda reconocer y usar como energía? El primer paso es alterar el alimento en sus componentes químicos que lo componen y luego ingresar esas moléculas a tus células. Ese proceso es llamado digestión. Una vez dentro de tus células, empieza el proceso de transformar esa mascada de alimento en energía útil mediante la respiración celular. El proceso de digestión tiene como resultado que carbohidratos y otras moléculas sean removidas del alimento consumido y transportadas al torrente sanguíneo. Desde aquí, los nutrientes, como el carbohidrato glucosa, abandonan la sangre a través de la pared de los capilares sanguíneos y entran a los tejidos celulares. Una vez en el interior de la célula, la respiración oxidará completamente a la molécula de glucosa, liberando electrones de alta energía. El objetivo principal es sintetizar ATP, una forma de energía para la mayoría de las células. La respiración celular es un proceso que se realiza en 4 etapas, que empiezan con la glicólisis. La glicólisis literalmente significa romper azúcar. Es el primer paso de la respiración celular. Ocurre en el citoplasma de la célula. La glicólisis consta de 2 fases distintas, una fase de gasto energético y una fase de generación de energía. En la fase de gasto de energía, 2 moléculas de ATP transfieren energía a la molécula de glucosa, formando una molécula de glucosa disfosfato de 6 carbonos. Esta molécula se divide y comienza la fase de generación de energía. Durante esta fase, las 2 moléculas de 3 carbonos son convertidas a piruvato y se forma ATP. La glicólisis es una reacción de 10 pasos que involucra la actividad de múltiples enzimas y enzimas asistentes. En el proceso son producidas 2 moléculas netas de ATP, 2 moléculas de piruvato y 2 de NADH, las cuales son moléculas transportadoras de electrones de alta energía. Cuando el oxígeno está presente, las moléculas de piruvato y NADH entran a la mitocondria y comienza así el segundo paso de la respiración celular, la oxidación del piruvato. Este paso involucra el movimiento de piruvato hacia dentro de la mitocondria, lugar donde esta molécula se oxida. Cada molécula de piruvato es convertida en un compuesto llamado acetilcoenzima A. En el proceso de oxidación del piruvato se transfieren electrones al NAD, produciendo NADH, liberándose un carbono que formará CO2. El próximo paso
es el ciclo del ácido cítrico, también llamado ciclo de Krebs. Aquí el acetilcoenzima A se unirá con un compuesto inicial llamado oxaloacetato. A través de una serie de reacciones redox enzimáticas, todos los carbonos, hidrógenos y oxígenos en una última instancia terminan como dióxido de carbono y agua. Había llamado a un ciclo porque el oxaloacetato es el compuesto inicial y terminal de esta vía. Por cada glucosa que entra a la glicólisis, el ciclo se completa 2 veces, una vez por cada molécula de piruvato que entra a la mitocondria. Durante la oxidación del piruvato y el ciclo del ácido cítrico hay una producción neta de 8 NADH, 2 FADH2, 2 ATP y 6 CO2 por cada molécula de glucosa. Para comprender cómo la mayoría de la energía es producida por la respiración aeróbica, necesitamos seguir a las moléculas de NADH y FADH2 en el próximo estado, la cadena de transporte de electrones. La cadena de transporte de electrones es una serie de transportadores unidos a la membrana mitocondrial que se pasan electrones de una a otra. A medida que los electrones son transferidos entre las proteínas de membrana, la célula es capaz de capturar energía y usarla para producir moléculas de ATP. Las proteínas en la cadena bombean iones de hidrógeno a través de la membrana. Cuando los iones de hidrógeno fluyen de vuelta, cruzan la membrana a través de un complejo ATP sintetasa. El ATP es sintetizado por la enzima ATP sintetasa. El oxígeno actúa como aceptor terminal de electrones. Al aceptar electrones, el oxígeno es reducido para formar agua, un producto de desecho de la cadena de transporte de electrones. Todos los transportadores de electrones de alta energía de los estados previos de la respiración celular llevan sus electrones por la cadena. De esto se produce la mayor parte de ATP de toda la respiración celular, 32-36 ATP netos. En resumen, hemos visto cómo los 4 estados de la respiración celular son responsables de la conversión de la energía almacenada en la molécula de glucosa en ATP, la batería energética de la célula. En promedio, 36 moléculas de ATP se producen por cada molécula de glucosa que entra en la célula. En el proceso de producción de ATP, el oxígeno se extrae del torrente sanguíneo para ser el aceptor final de los electrones de la cadena transportadora y se libera dióxido de carbono que es producido como un subproducto. El objetivo de la respiración celular es transferir energía del alimento que comemos diariamente en ATP que puede usar nuestros cuerpos. Este proceso se inicia al comer y termina con la captura de la energía de la digestión completa de los nutrientes en energía y dióxido de carbono. Muy bien. ¿Vieron la enorme cantidad de reacciones bioquímicas que pasan en nuestro cuerpo para poder transformar un alimento en lo que necesitamos, que viene a ser la energía? Esto no lo hace solamente las células digestivas, lo hacen las células de todo el cuerpo. Claro, reciben los nutrientes ya digeridos, como son principalmente la glucosa, y utilizan la glucosa para generar los diferentes procesos de la llamada respiración celular. Pero realmente los puntos más importantes, bien, podemos verlos en 3 partes: la glucólisis, el ciclo de Krebs y la cadena transportadora. Porque acá, la oxidación del piruvato es como una intermediaria, ¿no? No se considera propiamente como una etapa. Es un intermediario. Inclusive algunos lo consideran parte de la glucólisis. Ya, a ver, entonces centrándonos en ello. ¿Qué es lo que necesitamos para ir generando esta energía? Necesitamos de 2 cosas. Necesitamos de glucosa, por un lado, para que empiece. Pero miren, acá dice oxidación del piruvato. Pero esta oxidación necesita de un elemento muy importante. Lo que necesita para que se dé esta oxidación es del oxígeno. Necesitamos O2. Si no hay oxígeno, no va a haber oxidación. Y por lo tanto, no va a entrarse ni a la segunda ni a la tercera etapa del proceso. Que a nosotros lo que nos importa realmente es que llegue, sobre todo, que culmine todo el proceso. Porque en la tercera etapa, miren cuánto se genera.
una cantidad enorme de energía. En cambio, si se quedara solamente en la primera etapa, miren, poquitísimo. En la segunda etapa también hay poco. Lo que nos importa es que llegue acá. Y si llega a la tercera, lógicamente que pasó por todas las etapas. Esto que les menciono, tienen que recordarlo muy bien. ¿Por qué? Porque acá vienen justamente los casos en el cual las células de nuestro cuerpo tienen dos opciones. Las células musculares de nuestro cuerpo. Hay células musculares que solamente utilizan glucosa y hay células musculares que utilizan glucosa y oxígeno. Entonces, estos son procesos metabólicos y estos procesos metabólicos toman nombres específicos. Si solamente utiliza glucosa, tomará el nombre de proceso anaeróbico. Anaeróbico. Mientras que en el otro caso tomará el nombre de proceso aeróbico. Ya está. ¿Cuál es la única diferencia? La presencia de este elemento. La presencia o no presencia del oxígeno. Cuando hay presencia de oxígeno, se llamará proceso aeróbico. Cuando no hay presencia de oxígeno, se llamará proceso anaeróbico. Ya está. Ahora ustedes díganme, ¿cuáles serán los verdaderos resultados de diferenciar el proceso aeróbico del proceso anaeróbico? Si utilizamos solamente glucosa, ¿ustedes creen que se llegará al segundo y tercer proceso? ¿Qué me dicen? No se entra al segundo y el tercer proceso, solamente se queda en el primer proceso, la llamada glucólisis. ¿Y cuánta energía se obtiene en la glucólisis? Solamente 2 moléculas de energía, es decir, 2 moléculas de ATP. Muy bien. ¿Cuál es la ventaja del proceso aeróbico al utilizar oxígeno? Que pasa por los 3 procesos, ¿ok? Y como pasa por los 3 procesos, va a obtener el total de ATP posibles. Es decir, 2 de la primera etapa, 2 de la segunda y 32 de la tercera. Sumando un total de 36 moléculas de energía, 36 ATPs. Entonces, miren la gran diferencia. Mientras que en un proceso obtenemos solamente 2 ATPs, muy poquito, en el otro tenemos 36 ATPs, una cantidad muy, muy grande. Ahora, eso es como la obtención de energía, que es realmente lo más importante. Pero no solamente queda ahí. También viene lo otro que está relacionado a cuál es el residuo que se va a obtener. En el proceso aeróbico, como se ha utilizado oxígeno, se ha utilizado un gas, se va a tener como residuo al dióxido de carbono. Por lo tanto, este es muy fácil de eliminar a través de la respiración. En cambio, en el otro caso vamos a obtener ¿qué cosa? El ácido láctico. Ese es el detalle. Obtenemos el ácido láctico como residuo en el proceso anaeróbico. Entonces acá viene la pregunta, ¿y qué es el ácido láctico? Yo sé que muchos de ustedes ya deben saber, ¿no? ¿Qué es el ácido láctico?
Pero, a ver, vamos a ver un video corto explicándonos sobre ello, ¿ok? A ver, a ver, a ver. Por aquí yo vi un video ayer. Ya está. ¿Qué función tiene dentro de nuestro cuerpo a la hora de hacer ejercicio? En nuestro caso, a la hora de correr. Es un vídeo bastante teórico donde vamos a hablar de algunos conceptos de fisiología del ejercicio, pero bueno, aún así creo que es muy interesante y te puede servir para comprender el porqué de muchos métodos de entrenamiento y muchas formas de entrenar que tenemos los corredores. Si te gusta el vídeo, te agradezco muchísimo que le des a me gusta y que te suscribas al canal para apoyarlo y que siga creciendo. Y sin más, pues vamos al lío. Bueno, pues vamos allá. Para comprender lo que es el lactato es muy importante conocer algunos procesos metabólicos. Entonces voy a intentar explicarlo de una manera muy sencilla. Como ya sabéis, los hidratos de carbono son una de las fuentes de energía principales a la hora de entrenar alta intensidad. Sobre todo cuando queremos hacer entrenamientos intensos, es muy importante hacer pues las famosas cargas de hidratos. Los hidratos de carbono, cuando los consumimos, pasta, patata, arroz o incluso los propios geles y barritas energéticas y demás, nuestro cuerpo los digiere y los convierte en su forma, digamos, elemental, que es la glucosa. Esta glucosa se va a utilizar en la célula muscular, en los músculos, para obtener energía. Cuando hablamos de energía nos referimos a una molécula que se llama ATP, adenosintrifosfato. Lo único que tenéis que saber es que ATP es energía. Cuanto más ATP, más energía tiene el cuerpo. Y la glucosa es una de las sustancias que el cuerpo utiliza para cogerla y convertirla en energía. Este proceso se llama glucólisis, que es romper la glucosa. Y este proceso metabólico, la glucólisis, se puede realizar de dos maneras: en presencia de oxígeno o sin presencia de oxígeno. En ambos casos esto se da en la célula, a diferencia de que cuando lo realizamos en presencia de oxígeno, la célula coge la glucosa, la mete a una fábrica de energía que se llama mitocondria y ahí es donde genera un montón de moléculas de ATP. Ahora bien, ¿qué pasa cuando la intensidad del ejercicio es muy alta y no somos capaces de obtener tanto oxígeno? Es decir, la capacidad que tenemos de transportar y asimilar el oxígeno es inferior a la cantidad de energía que necesitamos, pues que el cuerpo empieza a realizar esta glucólisis fuera de la mitocondria, directamente en el entorno celular, lo que se llama el citosol. Por lo tanto, este proceso genera más energía, la genera de una forma muy rápida, pero en ese proceso metabólico se produce ácido láctico. Ese ácido láctico, una vez que entra en contacto con el entorno celular, debido a que nuestro pH de 7,35, si no me equivoco, debido a ese nivel de pH, el ácido láctico automáticamente se convierte en lactato. Es decir, el ácido láctico sería el producto resultante de ese proceso metabólico, pero automáticamente se convierte en lactato al entrar en contacto con el entorno celular. Por lo tanto, tendría más sentido a partir de aquí hablar siempre de lactato. Cuando la intensidad del ejercicio es muy alta, se va acumulando por este proceso de glucólisis anaeróbica, sin oxígeno. Y el cuerpo, la única forma que tiene de ir reduciéndolo es expulsándolo, digamos, a la sangre. En la sangre, ¿qué hace el lactato? Pues va al hígado, por lo normal, y a través de un ciclo que se llama ciclo de Cori, se convierte de nuevo en glucosa. Por lo tanto, el lactato es una fuente de energía más. Lo que tenemos que hacer como corredores es trabajar en condiciones de lactato altas de vez en cuando. Esto dependerá mucho de la intensidad a la que queramos entrenar o de la prueba que estemos preparando. Si somos corredores de 5K o de 10K, corredores que trabajamos pruebas que son inferiores a la hora o muy poquito superiores a la hora, será muy importante que tengamos esta vía, este ciclo de Cori muy optimizado. Es decir, que hagamos entrenamientos donde el lactato se eleve muchísimo. Por ejemplo, entrenamientos de series largas, entrenamientos de continuos intensivos, donde vayamos a una intensidad muy alta
durante un periodo de tiempo, por ejemplo 20, 30 minutos, 40 minutos, o bien cambios de ritmo, los famosos fartleks, continuo variable, donde vayamos haciendo cambios de intensidad, acumulando lactato y limpiándolo, acumulándolo y limpiándolo. Hay un detalle interesante y es que mucha gente piensa que esta acumulación de lactato es la que provoca que no podamos seguir manteniendo la alta intensidad, pero realmente esto no es así. Lo que realmente provoca esa fatiga, que no podamos más, es que al construir, al digamos fabricar ATP y al romper esos enlaces de ATP para obtener energía, el cuerpo libera iones de hidrógeno. Estos iones de hidrógeno son los que verdaderamente están provocando que la sangre se acidifique, que la célula sobre todo se acidifique, ya que al haber más iones de hidrógeno que tienen carga positiva, el pH baja. Y ese pH más bajito provoca una serie de problemas dentro de la célula. Vamos, que monta un pifostio ahí que ya no se puede realizar la contracción muscular de forma correcta. Pero con el entrenamiento podemos ser capaces de tolerar niveles de lactato mucho mayores. Y aparte, ese lactato, si aprendemos a aclararlo o a reciclarlo, como se suele decir, a través de ese ciclo de Cori, nos va a permitir mejorar el rendimiento. Y bueno, el lactato, aparte de tener esta función a nivel de ciclo de Cori, pues también tiene mucha utilidad para controlar la intensidad del entrenamiento y para conocer cuáles son nuestros umbrales. En concreto, tiene mucha utilidad para saber cuál es el umbral de lactato, el conocido como umbral anaeróbico. Ese umbral anaeróbico recibe otro nombre, que es el máximo estado estable de lactato. Es decir, el punto en el cual tu cuerpo es capaz de mantener el lactato en condiciones estables. A partir de ahí, si incrementáramos la intensidad, ese lactato se dispararía y por lo tanto esa hidrólisis de ATP tan intensiva acabaría provocando una fatiga o una caída del rendimiento. Por lo tanto, a través de test como los que se realizan en el lóbulo de la oreja para saber cuál es la cantidad de milimoles que tenemos en sangre, podemos estimar esas zonas de entrenamiento, esas intensidades de una manera mucho más precisa que con las formas teóricas tradicionales que tenemos, por ejemplo la frecuencia cardíaca máxima, frecuencia cardíaca de reserva, etc. Y pues nada más, en este vídeo lo voy a dejar aquí, espero que os haya sido súper útil. Si hay algún fisiólogo en la sala y hay algún término que se me ha colado, os ruego que me perdonéis. Realmente la fisiología es algo muy interesante y algo muy importante y fundamental para cualquier entrenador. Comprenderla significa comprender lo que pasa en tu cuerpo y por lo tanto ser capaz de desarrollar mejores entrenamientos y obtener mejores resultados. Entonces, bueno, es un aspecto muy importante, espero que a vosotros también os haya resultado interesante y si os gusta este tipo de vídeos, pues no tenéis más que decirme. Muy bien, chicos. A ver, lo que explicó en el video fue realmente un resumen muy bueno. Ok, un resumen muy bueno. Tal vez había un detalle, dijo el ácido láctico, cuando nombró que el ácido láctico no era responsable, sino que responsable era el hidrógeno, pero entre mi mente estaba, ¿no? Pero ese hidrógeno adicional es parte del ácido láctico. O sea, no es que sea un elemento que esté separado. Es parte, porque justamente esos iones de hidrógeno son los que le dan el nombre de ácido, ¿no? Porque el ácido viene de la parte química, ¿no? Potencial de hidrógeno. Y el potencial de hidrógeno, si es bajo, ¿no? Un pH bajo es ácido, un pH alto es alcalino, ¿no? A más concentración de estos hidrógenos, habrá un potencial de hidrógeno más bajo y por lo tanto será más ácido. Entonces, tiene que ver con ello. Ahí el único error y el resto sí estaba correctamente explicado, ¿no? ¿Y por qué les hablaba de ello? Porque el ácido láctico se genera en el proceso anaeróbico. Y como bien mencionaba el expositor, cuando realizamos este proceso anaeróbico, ¿por qué lo hacemos? Porque nuestro músculo necesita energía de forma más rápida. Y aquí viene lo curioso. El proceso aeróbico es mucho más beneficioso, ¿ok? Notablemente más beneficioso, porque te produce un residuo más fácil de eliminar, te permite obtener mayor cantidad de energía, ¿no? Pero el proceso es lento. Eso es lo malo. Y no es un detalle menor, es un detalle muy importante. Como se obtiene la energía de forma lenta, en muchos casos, sobre todo
cuando hacemos actividad física, ¿no? Cuando hacemos un deporte, nuestro cuerpo requiere energía rápido. Y eso es lo que y eso es lo que va a buscar nuestro cuerpo. Generar energía lo más rápido posible. Es por ello que a pesar de que el proceso aeróbico es más beneficioso para nuestro cuerpo, curiosamente nuestro cuerpo realiza con mucha más frecuencia el proceso anaeróbico que el aeróbico, por la velocidad en la cual se obtiene, ¿no? ¿Quiénes propiamente ya realizan un proceso aeróbico? Las personas que tienen un mejor entrenamiento. Si tú tienes un mejor entrenamiento, vas adaptando a tus músculos para que vayan realizando poco a poco, en vez de proceso anaeróbico, realicen proceso aeróbico. Y ahí están los puntos relacionados que se hablaban en el video, ¿no? Del punto máximo de soporte del proceso aeróbico, punto máximo de soporte de lactato disponible en tu sangre, etc. Muy bien, esto lo tenemos resumido aquí. Miren, proceso aeróbico, proceso anaeróbico. Proceso aeróbico, utiliza oxígeno tanto oxígeno como glucosa. Realiza la respiración celular completa. Genera alta cantidad de energía. Se genera como residuo el dióxido de carbono, el cual es fácil de eliminar. Y se obtiene energía, pero de forma lenta. El proceso anaeróbico no utiliza oxígeno, solo glucosa. Solo realiza la primera etapa, la glucólisis. Genera poca energía, 2 ATPs nada más. Se genera como residuo el ácido láctico, el cual es difícil de eliminar, pero se obtiene energía de forma rápida. Miren, este último detalle, a pesar que nosotros vemos que el proceso aeróbico tiene muchas ventajas, este es el detalle por lo cual nuestros músculos utilizan mucho más el proceso anaeróbico que el proceso aeróbico. Porque el proceso aeróbico se da mediante un proceso lento. Ese es el detalle. Si se diera mediante un proceso rápido, nuestro cuerpo lógicamente que utilizaría como prioridad el proceso aeróbico, porque es mucho, mucho más beneficioso. Muy bien, no sé si hasta acá hay alguna duda o pregunta. Verdad, para culminar este punto. Acá tenemos el ciclo de Cori, que tanto han estado mencionándolos, ¿no? El cual es un ciclo metabólico en el cual nuestro hígado va a reciclar el ácido láctico, porque el ácido láctico no se elimina, el ácido láctico se recicla. Se lleva hacia el hígado y el hígado lo vuelve a transformar en glucosa. Es así como funciona. Muy bien, ahora sí. ¿Hasta aquí hay alguna duda, pregunta o curiosidad? Si no hay ninguna pregunta sobre, entiendo que se ha entendido muy bien el tema, confírmenmelo. A ver, chicos, ¿me están escuchando? Sí, sí se me escucha. Ok. Entonces, continuemos. ¿Cuál es el siguiente punto a tener en cuenta? A ver. Es hablar sobre la contracción muscular. ¿Cuáles son los detalles importantes cuando hablamos de la contracción muscular? A ver. Cuando hablamos de contracción muscular debemos entender
la contracción muscular como un proceso macro y como un proceso micro, es decir, a nivel histológico. ¿Cuáles son los importantes detalles de uno y otro caso? Como proceso micro, que se da dentro de las células, ¿ok? Tenemos primero que entender la división general del músculo, ¿ok? Un músculo está formado por un montón de fibras, es decir, como si fueran unas cuerdas. Cada una de estas cuerdas unidas a las otras, cada una de estas fibras, permitirá formar el músculo, ¿ok? Ya, ahí está. Ahora, cada una de estas fibras, si las dividimos, obtenemos los sarcómeros. Y este sarcómero es esta estructura que estamos obteniendo de la división, que viene a ser el sarcómero. Esto es lo importante a analizar. Eso es lo que tenemos que analizar, ¿ok? Tenemos que analizar el sarcómero, nosotros. ¿Qué hay dentro del sarcómero? ¿Por qué? ¿Y por qué se le llama la unidad funcional? Se le llama unidad funcional porque dentro del sarcómero tenemos las estructuras necesarias para que se dé la contracción. Es decir, tenemos 4 proteínas, las 2 principales, las 2 secundarias. Tenemos la molécula energética, que viene a ser el ATP, y tenemos el mineral, que viene a ser el calcio. Estos son los elementos que nosotros debemos de tomar en cuenta. Pero ¿cómo están ordenados? ¿Cómo están conformados estas estructuras que acabamos recientemente de mencionar? A ver. Están de esta manera. Está la proteína actina, la proteína miosina, que son las 2 principales. Tenemos las proteínas secundarias, como vienen a ser la troponina y la tropomiosina. Tenemos la molécula energética, que es el ATP. Y lógicamente que también tenemos al mineral, que viene a ser el calcio. Y a la derecha vemos cómo está una imagen de esta división del sarcómero. Una fibra, y ahí presentamos su división respectiva. Muy bien. Veamos el video correspondiente que está acá. Recuerda que el tema de hoy es el mecanismo de la contracción muscular. Recuerda que la unidad funcional de la contracción del músculo esquelético se llama sarcómero. Tenemos el músculo esquelético, que está formado por haces, los haces están formados por fibras y las fibras por miofibrillas. Esas miofibrillas tenemos 2 tipos, las delgadas, que son las actinas, el filamento delgado, que es la actina, y el filamento grueso, que es la miosina. Recuerda, el sarcómero es la unidad funcional. Se encuentra entre 2 discos Z. Hoy vamos a ver el mecanismo de la contracción, que es muy importante que lo sepas. Como puedes ver ahí, los filamentos delgados y gruesos. Veamos qué es lo que ocurre dentro.
Los iones de calcio, que vas a ver en morado ya mismo, se unen a la troponina C. Estos son liberados por el retículo sarcoplásmico. Al unirse a la troponina, esta cambia de forma y provoca el desplazamiento de la tropomiosina. Este desplazamiento que estás viendo deja libre al sitio activo de la actina. ¿Para qué? Para que la cabeza de miosina se pueda unir. Recuerda que la cabeza de miosina debe ser activada antes de que el mecanismo paso a paso de la contracción empiece. Esto ocurre cuando el ATP se une a la cabeza de miosina y produce la hidrólisis. Se produce la hidrólisis de este ATP dejando ADP y un fosfato inorgánico. La energía liberada de la hidrólisis del ATP activa la cabeza de miosina. Entonces, la cabeza activada se une a la actina. Vamos a ver cómo se une. Mira, se une a la actina una vez que ya está activada y se libera el fosfato inorgánico. Esto produce que la unión se fortalezca. Se fortalece la unión. Y ahora viene el golpe de fuerza. El ADP se libera y la cabeza de miosina se desplaza. Es decir, la cabeza de miosina desplaza el filamento de actina hacia la línea media. Ahora, el cambio de ATP, ahora viene otro ATP, se une a la cabeza de miosina y la unión entre la cabeza y la actina se debilita cuando llega el ATP y se separa la cabeza. Pero después ocurre lo mismo, después se vuelve a activar la cabeza de miosina, el ATP, se produce la hidrólisis del ATP, dejando el ADP y el fosfato inorgánico, y la energía liberada reactiva la cabeza de miosina. Y se vuelve a repetir lo mismo. Este es el mecanismo paso a paso. Siempre, mientras los sitios de unión de la actina estén expuestos, esto se va a producir siempre. Mientras los sitios de unión de la actina estén expuestos, este mecanismo paso a paso va a seguir. Se produce la contracción muscular como estás viendo ahí. Ahora, ¿cuándo termina este mecanismo? Es muy sencillo. Cuando el calcio es bombeado de regreso al retículo sarcoplásmico. Existe una bomba de calcio. Entonces, mira cómo se fue el calcio ahí. Entonces se vuelve a tapar los sitios de unión. La tropomiosina vuelve a su lugar original. Entonces la cabeza de miosina ya no tiene dónde unirse. Y se termina la contracción. Nunca dejamos de ver las posibilidades para ir más. Muy bien. Este video es muy concreto con la información. Los que han sido mis alumnos ya lo han visto anteriormente este video. Pero les vuelvo a colocar porque es que es uno de los mejores videos, ¿no? He buscado otros si hay información así tan buena, tan explicada, también explicado, y no hay otro mejor realmente. A ver, acá el video es concreto. Les muestra dónde está la ubicación de esta estructura tan importante como son los sarcómeros. Les muestra cómo están conformados estos sarcómeros, ¿no? Los elementos que contiene, como ven a ser la actina, la miosina. Miren ahí cómo llega el calcio. ¿Y cómo empieza a activarse? Simplemente por ello todo el proceso. Llega el calcio, gira la troponina y la tropomiosina. Luego esto permite que se unan mucho más fuerte la actina y miosina. Llega el ATP, se activa la cabeza, toma impulso. Y luego se va generando los diferentes procesos. Hidrólisis del ATP. ¿Qué significa el término hidrólisis? El término hidrólisis significa ruptura, se rompe el ATP. Al romperse el ATP, se libera energía, y esta energía permite activar la cabeza. Cuando se va el fósforo, esto permite una mejor unión. Y cuando se va finalmente el otro elemento que quedó, el de amarillo, que es el ADP,
se da la contracción como tal, es decir, el llamado golpe de fuerza. Y luego el proceso se repite y se repite y se repite constantemente. ¿Y cuándo culminará? Culminará solamente cuando el calcio finalmente sea expulsado. Entonces, mediante este corto video se está explicando de manera muy concreta todo el proceso de la contracción. Claro, estamos hablando del proceso de contracción a nivel microscópico, a nivel histológico. A ver, que termino unos minutos esta repetición en audio. Porque ya lo tengo todo esto ya escrito, ¿no? Ya lo tengo ahí resumido para que ustedes puedan visualizarlo. Muy bien. Entonces fue el calcio, las proteínas secundarias vuelven a su lugar y se termina la contracción. ¿Ya está? Y eso lo tienen resumido acá. Ahí lo tienen completamente resumido de forma teórica las diferentes partes del proceso. Y lógicamente colocó el detalle que el proceso se repetirá cíclicamente hasta que el calcio finalmente sea expulsado. Si el calcio no es finalmente expulsado, el proceso continúa y continúa y continúa. Continúa de manera indefinida. ¿Alguna pregunta de este punto? A ver, chicos, chicas, ¿alguna pregunta sobre este punto? Muy bien. Si no hay, vamos con lo que es la clasificación de las fibras. A ver, acá hay una pregunta. ¿Qué pasaría si no se cumple el ciclo? Si no se cumple todo ello, no va a haber contracción. Este proceso es imprescindible que se dé específicamente en ese orden. No puede darse de otra manera. Simplemente no habría contracción. O si es que se diera en un primer momento, ya luego no continuaría. Porque ustedes están viendo que en la parte final del video nos mostraron cómo la contracción se da de forma constante. Mira, constantemente se mueve la cabeza entre la actina y la miosina para que se dé la contracción. ¿Cuántas veces de manera simultánea se está dando ello? Entonces, si por alguna razón fallara, lógicamente que el proceso también se detendría. Ya, hablando sobre esto, hablando un poquito más sobre ello. Acá hemos mencionado los elementos que son esenciales. Pero hay otros elementos que no se han mencionado y que también influyen de una u otra manera en el proceso de la contracción. En la fuerza de contracción, en la velocidad de contracción, en la permanencia de la contracción, etc. Por ejemplo, ¿cuáles son algunos detalles importantes que debemos de mencionar? En la parte de la energía,
hemos mencionado que se obtiene el ATP de la glucosa o glucosa con oxígeno. Pero nuestro músculo tiene otro mecanismo de generar energía. Es a través de la creatina. Si alguno de ustedes está interesado en profundizar un poco más de ese punto relacionado a lo que es deportes de alta competencia, miren videos sobre cómo la creatina provoca el metabolismo de la energía. Acuerden, creatina. La creatina es la otra manera en cómo nuestro cuerpo genera energía. Hay otra manera también en cómo se genera energía, pero que no es sana. O mejor dicho, no es un proceso adecuado, que es mediante el alcohol. Porque el alcohol también produce energía, ¿ok? Pero es una energía momentánea y que tiende luego a acidificar mucho el cuerpo. Entonces, por lo tanto, a la larga trae muchas más consecuencias negativas que positivas. Y hablando sobre elementos necesarios, que no son necesariamente energía, hay uno que no se ha mencionado hasta ahora, pero todos aquellos que hacen deporte saben que es algo fundamental. ¿Cuál es? El potasio. El potasio es fundamental para que se dé una correcta contracción. Sobre todo si quieres mantener contracciones por largos tiempos. Es decir, si quieres hacer un deporte de largo periodo, tienes que consumir potasio. La opción más sencilla es el plátano, pero hay muchos otros alimentos que tienen potasio. Lentejas, etcétera, ¿no? Exactamente, para evitar los calambres, ¿no? Pero los calambres, ¿por qué se dan? Los calambres se dan por sobrecargas musculares. Justamente se dan por la ausencia de este mineral. Los calambres también se podrían dar por una mala hidratación. Pero de todas maneras también, ¿ok? Es necesario el potasio. ¿Por qué los músicos también están frío? ¿Qué? No entiendo. ¿Por qué los músicos también está frío? No entiendo la pregunta. Ya, a ver. Muy bien, ahora sí continuemos con el otro punto. Ya, hablando sobre esto y retomando lo que es el metabolismo, hemos dicho que se necesitan muchos elementos nutritivos para que nuestro cuerpo sea capaz de generar energía. Y la siguiente pregunta es sencillísima. ¿Y cómo le va a llegar a nuestro músculo estos nutrientes para generar energía? ¿A través de qué? A ver. A través de la sangre, efectivamente. A través de la sangre que van a llegar los diferentes nutrientes. Entonces, mientras más sangre, mientras más circulación tenga un tejido, pues mejor función va a cumplir. Mientras menos oxígeno le esté llegando a un tejido, una menor función va a cumplir. Es sencillo esto. Dentro de los elementos que le llegan a través de la sangre, ¿cuáles son los principales elementos que llegan a través de la sangre? Todo llega a través de la sangre. Pero si tenemos que mencionar los principales, tenemos justamente la glucosa y tenemos también el oxígeno. La glucosa llega de forma libre, pero el oxígeno no llega solo. El oxígeno viene siendo transportado por un elemento.
¿Cuál es el elemento que transporta al oxígeno? A ver, espera, por acá está puesto nombre. La hemoglobina, muy bien. Efectivamente. La hemoglobina es el elemento que va a permitir el transporte de los diferentes nutrientes a través de la sangre. ¿Cuántas moléculas de oxígeno transporta una sola molécula de hemoglobina? A ver, chicos y chicas, ¿cuántas moléculas de oxígeno transporta una sola molécula de hemoglobina? El 98%. No. O sea, una sola molécula de hemoglobina, ¿cuántas moléculas de oxígeno es capaz de transportar? Esa es la pregunta. 4 moléculas de pasó. 4 moléculas, muy bien, efectivamente. Una sola molécula de hemoglobina transporta 4 moléculas de oxígeno. Tengan eso en cuenta. Y la hemoglobina tiene dentro de sí justamente a un mineral. Es el mineral que le da la coloración. ¿Qué mineral tiene? Al hierro. Entonces la presencia de hierro es la que le brinda el color rojo característico a la sangre. Eso debemos nosotros también de tomarlo en cuenta, ¿ok? La presencia de hierro le brinda el color rojo característico a la sangre. Ya está. Y esto permite, finalmente, obtener la clasificación, ¿no? Entre lo que vienen a ser las fibras musculares rojas y las fibras musculares blancas. Las fibras musculares blancas son aquellas en las cuales hay muy poco aporte de sangre, por lo tanto también llega poca hemoglobina, y por lo tanto tiene una coloración más pálida. Por lo contrario, al músculo que le llega un mayor aporte de sangre, llega más hemoglobina, por lo tanto esta toma una coloración más roja. Cuando está en bajo de hemoglobina, la sangre media rosada, efectivamente. Efectivamente, sea por ello. Muy bien, entonces ya tenemos el detalle. Tenemos a las fibras musculares rojas y tenemos a las fibras musculares blancas. Tenemos esta gran diferencia entre uno y otro. A ver, continuando con esto. Las fibras musculares rojas permitirán una una buena contracción, ¿no? Utilizando correctamente los nutrientes. En cambio, las fibras musculares blancas utilizarán pocos nutrientes. Entonces, les hago la siguiente pregunta, que es relativamente sencilla de contestar. Entendiendo esto de la circulación, díganme, ¿qué tipo de proceso se realizará en las fibras musculares rojas? ¿Un proceso aeróbico o un proceso anaeróbico? A ver, esto sí les pregunto directamente.
En las rojas se realizará un proceso principalmente aeróbico. Muy bien, porque le llega una buena cantidad de nutrientes. Mientras que en las fibras musculares blancas se realizará principalmente un proceso de tipo... Anaeróbico. Exactamente. Un proceso anaeróbico. Ya está. Entonces ya están los importantes detalles a tomar en cuenta. ¿Cuáles son las diferencias entre una y otra? Fibras musculares rojas tienen una gran vascularización. Fibras musculares rojas presentan principalmente un proceso aeróbico. Pero, ya lo mencionábamos, el proceso aeróbico es lento. Por lo tanto, la fibra muscular roja de por sí también va a tener contracción lenta, ¿no? Acuérdense de ello, contracción lenta. Luego vemos fibras musculares blancas, las de tipo 2. Hay presencia de poca vascularización. Muy poca vascularización. Utiliza principalmente el proceso anaeróbico. Pero lo bueno es que su contracción es rápida. O sea, tiene una ventaja concreta. Permite formular una contracción rápida. Eso es lo bueno. Y ya como características más hacia la parte física, vemos que las fibras musculares rojas son de alta resistencia a la fatiga. Pero también brindan una muy buena tonicidad. En cambio, las fibras musculares blancas presentan una alta potencia muscular y estos principalmente tienden más que a tonificarse, tienden a hipertrofiarse, es decir, a crecer. Crecen y crecen y crecen. Ese es un esquema que ya también había mostrado anteriormente. Bueno, en este curso no, pero sí en un curso pasado. Una comparación sencilla entre los físicos, ¿no? De Usain Bolt y de el atleta keniano que fue medalla de oro en esa ocasión, ¿no? En el 2006. Ahora, les pregunto a ustedes, ¿qué tipo de fibras musculares presentan? Algunos ya lo deben saber, así que simplemente deben recordarse, hacer un poco de memoria. Hay otros que sí van a tener que analizarlo. A ver, chicos y chicas, ¿qué tipo de fibras musculares presentan cada uno de estos atletas? ¿Qué tipo de fibras musculares presenta Usain Bolt? ¿Qué tipo de fibras musculares presenta el atleta keniano? Profesor, disculpe, ¿quién es cuál? ¿El de amarillo quién es? Usain Bolt es el amarillo, el jamaiquino. Ah, ya él debe tener entonces las aeróbicas, pues, más fuerza. Las fibras rojas. Ok, a ver, ¿quién más? Y el otro debe ser las más blancas, ¿no? Bueno, me parece más flaquito, lo veo, el de azul. ¿Ah? Ya tenemos una opinión. A ver, ¿qué otra persona más da su opinión? A ver, ¿corroboran lo que dice compañera o más bien dicen lo contrario? No sé, a ver, díganme. Profesor, opino lo mismo que mi compañero. Opina lo mismo. Fibras rojas por Usain Bolt y fibras blancas por el atleta keniano. ¿Ya? A ver, ¿quién más? En el chat también dicen lo mismo, ¿no? Usain Bolt, fibras rojas y el atleta keniano, fibras blancas.
Ya. Aquí hay dos personas que dicen lo mismo. Hay una que dice que los dos tienen fibras rojas. Ah, miren, este es más curioso, ¿no? O sea, no se decanta por uno, sino él dice que los dos presentan de un mismo tipo. Es algo más interesante. No puede ser porque realizan diferentes tipos de esfuerzo. Muy bien, Nítala. Son diferentes. Muy bien, chicos. A ver. ¿Nadie más me da su opinión? Muy bien. Vamos entonces dando la respuesta. La respuesta es más bien todo lo contrario a lo que han dicho. Usain Bolt presenta fibras blancas y el atleta keniano presenta fibras rojas. ¿Por qué? La explicación es sencilla. Usain Bolt realiza ¿qué tipo de carreras? Él hace carrera de 100 o 200 metros planos. ¿Cuánto dura una carrera de 100 o 200 metros planos? Segundos. Segundos, exactamente. 100 metros es menos de 10 segundos. 200 metros sí es alrededor de los 20 segundos, ¿no? ¿Y cuánto dura una maratón? La vez pasada revisé el dato exacto. La medalla de oro en 2 maratón horas tiene 2 horas 7 es minutos. a 1 hora y 59. El récord olímpico en maratón es 2 horas 7 minutos. Y el promedio de los atletas que van en el primer pelotón hacen alrededor de 2 horas 20. El promedio. De todas maneras, 2 horas 20 es un tiempo relativamente largo. Y ojo que cuando uno ve la maratón, no es que vayan lento, ¿ah? No van lento. Es trote, claro, es verdad. No es lo mismo que correr a máxima velocidad, pero de todas maneras no es que vayan lento, que digamos. Por eso imagínense la tremenda resistencia que debe tener el maratonista o fondista. En comparación al atleta que hace 100 o 200 metros planos, que es el velocista, ¿no? Hay un nombre que será en inglés, ¿cómo se le da? El sprinter. El sprinter solamente tiene una carrera muy corta. ¿Qué necesita él, por lo tanto? Fuerza explosiva. Es el término que se le da. Y esta fuerza explosiva, valga la redundancia, se concentra en fuerza. Nada más que ello, fuerza. No necesita resistencia. ¿Para qué necesitaría resistencia si su carrera apenas dura 10 segundos o 20 segundos? No requiere mucha resistencia. Lo que requiere es más fuerza. ¿Y cuál es el tipo de fibra muscular que le brinda mayor cantidad de fuerza a los deportistas? Es la fibra muscular blanca. ¿Okay? La fibra muscular blanca es la que brinda fuerza. Mientras que la fibra muscular roja lo que brinda es resistencia. Es por ello, y por el tiempo de duración también que dura la contracción de uno u otro caso, es que en el caso de Usain Bolt, en caso del velocista, él tendrá por lo general fibras musculares blancas, mientras que en el atleta keniano, el maratonista, en él predominará las fibras musculares rojas. Ese es el importante detalle a tener en cuenta. Muy bien. ¿Y eso dónde lo sacamos? Lo sacamos de acá mismo, pues chicos, miren. Fibras musculares rojas brindan tonicidad. Vemos acá el atleta. Ojo, por más que está delgado, mírenle sus músculos. Si tuviéramos la oportunidad de tocarle los músculos a este atleta, sus músculos están completamente duros. Una piedra, están muy bien tonificados.
En el caso de Usain Bolt, lo que más predomina es el volumen. Miren el tamaño de los músculos de Usain Bolt. Son músculos grandes. Esa es la característica de sus músculos de él. Son hipertrofiados. Y la vez pasada escuchaba a alguien que decía que no necesariamente la fuerza va relacionada con el tamaño del músculo. Y eso es un poco esa madre el concepto, porque más bien va muy, pero muy relacionado el tamaño del músculo con la fuerza. Más bien, la resistencia no está relacionado con el tamaño. ¿Ok? Y acá pone una pregunta. ¿Qué tipo de fibras musculares tienen? El tipo de fibras musculares que tienen cada uno depende de dos cosas. Por una parte, la genética. Y por otra parte, el tipo de actividad física que realizas de forma frecuente. A ver, yo les hago una pregunta sencilla. ¿Por qué cuando vamos en maratón siempre ganan los atletas africanos? Siempre maratón ganan los atletas africanos. ¿Por qué? Solamente por el entrenamiento. Pero si los atletas de todo el mundo se entrenan muy fuertemente, lo hacen todos. ¿Pero por qué ellos siempre ganan? Es la ¿Su genética. genética? Exactamente. Hay características genéticas con las cuales se han nacido, ¿no? Y que justamente las fibras musculares van teniendo esa característica. Y claro, si encima de su genética lo refuerzan con un adecuado entrenamiento, en términos sencillos, son unos monstruos del deporte. Es casi imposible ganarles. No puedo decir imposible, pero sí casi imposible. ¿No? En el atletismo, claro. En el caso peruano, que los peruanos son los más ganadores de atletismo a nivel americano y latinoamericano, ¿no? ¿De dónde son casi todos los maratonistas? De Huancayo. De los Andes en general. De los Andes en general. Una cosa que específicamente... Y ojo, ni siquiera son de Huancayo mismo, porque... Si no me equivoco, los tres más conocidos, ¿no? Las dos damas, Gladys Tejeda, Inés Melchor, y en varones está... Pacheco. Cristian Pacheco, ¿no? Son de Huancavelica, Junín y Cerro de Pasco. Otra cosa es que entrenan en Huancayo, porque en Huancayo está el centro de alto rendimiento para su rama específica. Pero no son de Huancayo. En general de los Andes, ¿no? ¿Y por qué se escoge estos atletas? Porque son más, a ver, ¿cómo les menciono? ¿Son más ordenados, son más disciplinados que otro tipo de atleta? Tal vez. Pero también está la parte genética. La genética de la persona que nació y ha vivido gran parte de su infancia en los Andes, ya está determinado para que tenga una mejor capacidad aeróbica en comparación a los atletas de otros lugares. Por lo menos en nuestro país, ellos por eso siempre son los elegidos para este tipo de deporte, para la maratón. Entonces, a la pregunta concreta que me han puesto en el chat. ¿Y qué determina el tipo de fibra muscular? Tu genética, por una parte. Y por otra parte, ¿puedes hacer un pequeño cambio de tus tipos de fibras musculares? Sí, pero mínimo. ¿Ok? Gracias al entrenamiento adecuado.
Vamos a ver justamente un video sobre ello. Ayer veía un video interesante sobre esto con otro grupo que también enseño el mismo curso. A ver, un segundo. Fascinating. Este era. Que estemos realizando. Ya Sí, este. Tipos de fibras musculares. A pesar de que las fibras musculares pueden aumentar su tamaño, como vimos en el video anterior de cómo crecen los músculos, el tamaño de estas dependerá del tipo de entrenamiento que estemos realizando, ya que dependiendo el tipo de entrenamiento que estemos realizando, vamos a involucrar ciertas fibras musculares respecto a otras. Y algo muy interesante es que las fibras musculares todas no crecen de la misma manera. Hay deportes que aparentemente son similares, pero los resultados son totalmente diferentes físicamente. Un ejemplo muy claro es de una persona que es maratonista, tiene el cuerpo muy diferente a la de un velocista. Como vemos, ambos son corredores, pero su entrenamiento, objetivo y apariencia física es muy distinta. Para entender eso más a fondo y de una manera más sencilla, hay que entender que el cuerpo humano tiene más de una fibra muscular. Y dependiendo del entrenamiento que estemos realizando, vamos a reclutar ciertas fibras musculares. Y sabiendo esto, podemos entrenar de una mejor manera para sacarle mejor partido a nuestros entrenamientos, según nuestros objetivos. El cuerpo humano tiene principalmente dos tipos de fibras musculares, las fibras tipo 1 y las fibras tipo 2. Las fibras tipo 2 se dividen en fibras tipo 2A y tipo 2B, pero es muy sencillo de entender. Veamos. Fibras tipo 1 o fibras lentas. Una persona que realice deportes de resistencia, tales como el ciclismo, maratonistas, nadadores, etc., utilizan principalmente este tipo de fibras, ya que estas se caracterizan porque tienen un periodo más largo para relajarse después de cada contracción. Esto permite un mayor ahorro energético y una mayor resistencia a la fatiga, con lo cual estos deportistas pueden entrenar sin parar durante periodos prolongados y que es precisamente lo que ellos necesitan. Este tipo de fibras tienen una gran densidad capilar, por esto también se le llaman fibras rojas, ya que la densidad capilar hace que tenga una gran cantidad de mioglobinas, que a su vez tienen una gran cantidad de mitocondrias, las cuales tienen la función de transportar oxígeno. En cuanto al tamaño muscular, las fibras tipo 1 no generan gran hipertrofia, ya que su unidad motora es muy pequeña. Por esta razón, los atletas de resistencia como ciclistas, maratonistas y nadadores tienden a ser delgados. No es porque estas personas tengan poca masa muscular, solamente que estos atletas tienen desarrollado este tipo de fibras, y como este tipo de fibras no genera gran hipertrofia, es decir, no crecen tanto, pues se van a ver mucho más delgados. Además de que para este tipo de deportes, si eres ligero, vas a tener una mayor destreza. Por otro lado, tenemos las fibras tipo 2B o fibras rápidas. Una persona que se dedique a los deportes de fuerza como la halterofilia, strongman, culturismo, o también realice movimientos rápidos y potentes como el boxeo, son lanzadores de jabalina, de bala, etc., utilizarán principalmente este tipo de fibras, ya que las fibras tipo 2B son las fibras más fuertes y potentes que tiene el cuerpo humano. Las fibras tipo 2B también se le denominan fibras blancas, ya que ópticamente tienen este aspecto, porque carecen de mioglobina, y al carecer de mioglobina también tienen muy poco oxígeno. Su fuente principal de energía es el ATP, que contiene el glucógeno muscular, y dependiendo del entrenamiento que estemos realizando, vamos a utilizar grandes cantidades de ATP, adenosín trifosfato. Este tipo de fibras, al carecer de mioglobina, tienen poco oxígeno, y al utilizar grandes cantidades de ATP se van a fatigar muy rápido. Esta es la razón principal por la cual no podemos hacer un levantamiento pesado varias veces, o incluso solamente lo podemos hacer una sola vez, porque requiere muchísima energía, y para volver a repetir este movimiento o levantar esta carga pesada tenemos que descansar varios minutos para poder que se sintetice nuevamente el ATP. Estas fibras musculares son las que generan mayor hipertrofia. Por esta razón, los halterófilos, lanzadores, culturistas, velocistas, boxeadores, etc., tienden a tener un tamaño muscular mucho más grande, porque este tipo de fibras sí genera bastante hipertrofia. Y por último, y no menos importante, las fibras tipo 2A.
también conocidas como fibras intermedias o mixtas. Estas fibras reciben este nombre de intermedias o mixtas ya que tienen una combinación entre las fibras tipo 1 y las fibras tipo 2B. Aparentemente son como las fibras blancas, ya que carecen de mioglobina. Sin embargo, son muchísimo más resistentes que las fibras tipo 2B. Este tipo de fibras tienen la peculiaridad de que tienen la capacidad de transformarse. También podríamos decir que se adaptan con el tiempo, según el entrenamiento que estés realizando. Por ejemplo, si entrenas deportes de resistencia, este tipo de fibras con el tiempo se van a hacer mucho más resistentes a la fatiga. Por otro lado, si practicamos deportes de fuerza, este tipo de fibras se van a hacer más fuertes. Entonces con el tiempo se van transformando dependiendo del entrenamiento que estemos realizando. Bueno, ya para terminar, una persona al nacer va a tener un mayor número de fibras respecto a las otras. Pueden ser más blancas o puede ser más fibras rojas. Esto se puede decir que es genéticamente, aunque muchas personas nacen con un 50% de fibras rojas y un 50% de fibras blancas. Una manera de saber qué tipo de fibras tienes tú es simplemente entrenando. Por ejemplo, una persona que tenga una gran cantidad de fibras rojas respecto a las blancas va a ser muy buena en deportes de resistencia por naturaleza, pero no va a ser tan buena en deportes de fuerza, y este tipo de personas de por sí tienden a ser delgadas. Por otro lado, hay personas que tienen una gran cantidad de fibras blancas y pocas fibras rojas. Este tipo de personas por lo regular tienden a ser más fuertes, pero tienen poca resistencia física y por lo general tienen un poco más de masa muscular por naturaleza. Pero de igual manera, esta información solamente es informativa y no puedes pensar que yo nací para ser flaco o pensar que yo simplemente nací para un deporte y para otro va a ser malo. Como vimos, las fibras tipo 2A se pueden adaptar con el tiempo. Haciendo un entrenamiento de fuerza o resistencia, lo que más te interesa a ti, podemos adaptar las otras tipos de fibra. Bueno, espero que esta información haya sido de tu agrado. Si tienes alguna inquietud, pónmela en los comentarios. No olvides suscribirte a mi canal y nos vemos en la próxima. Muy bien, lo que menciona aquí es una información complementaria muy buena, muy interesante, ¿no? Yo ahora estaba hablando sobre fibras rojas y blancas, pero también existen las fibras musculares mixtas, ¿no? O también llamadas intermedias, que como les mencionaba ya previamente, son las que tienden a convertirse, pero no es una cantidad tan alta, hay que decirlo, ¿ok? Tú puedes adaptar tu deporte para una u otra cosa, mejor dicho, tu físico para uno u otro tipo de deporte, si que tú quisieras, claro que sí, pero naces con una base genética en el cual, si bien acá el expositor nombra, pero tú puedes adaptar tu cuerpo a ello, pero siendo sincero, ya tenemos una inclinación a que nuestro cuerpo tiene más a un deporte que el otro, ¿ok? Por eso saben los entrenadores de los atletas africanos. Por eso es que por eso ustedes ven que los atletas africanos casi ni destacan en 100 o 200 metros planos, a pesar que también es atletismo. Ellos destacan efectivamente en fondismo y maratonismo. Ahí destrozan a todos, porque su genética está hecho para ello. En cambio, ¿quiénes son los que destrozan en 100 o 200 metros planos? Y se vio en las últimas Olimpiadas. Primer, segundo y tercer puesto en 100 y 200 metros planos, varones, ¿quién han sido? Primer puesto jamaiquino, el segundo puesto jamaiquino y el tercer puesto jamaiquino. De los 8 que competían, 3 eran jamaiquinos y los 3 fueron los 3 primeros puestos. Genética. Eso fue en 200 metros planos, hubo un estadounidense. En damas también varía, pero en varones, no me acuerdo si fue 100 o 200, tal vez sea el de 200, pero todos fueron jamaiquinos. Profe, pero el estadounidense que ganó es nacionalizado, él no es de Estados Unidos, él es de África. Encima es con esas características. Bueno, chicos, hasta ahí terminamos entonces momentáneamente, ¿ya?